de toda la humanidad es terriblemente mecanicista en un 100%. Obviamente tal mecanicidad deviene originalmente de ese satélite que gira alrededor de nuestra Tierra, que se llama Luna. Necesitamos nosotros libertarnos de la vida puramente automática, mecánica. Y es posible libertarnos si creamos dentro de nosotros mismos una luna de tipo psicológico. Bien, es cierto que podemos crear tal luna. Lo importante sería eliminar de nuestra personalidad humana todos esos elementos pesados y torpes que la controlan. Quiero referirme en forma enfática a los agregados psíquicos del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, del odio, de la arrogancia, de los celos, etc. Si conseguimos la eliminación de tales agregados, se establecerá en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente, un centro de gravedad consciente. Incuestionablemente tal centro es lo que podemos denominar enfáticamente luna psicológica. Obviamente, dicha luna viene a darnos continuidad de propósitos. Entonces ya no andaremos a la deriva en las cuestiones relacionadas con el trabajo sobre sí mismos. Se habrá promovido un cambio extraordinario. Mas eso no es todo. Se hace necesario progresar aún más. Necesitamos crear un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos. Para ello hay que bajar a la novena esfera, al noveno círculo dantesco. A la fragua encendida de Vulcano, que es el sexo. Incuestionablemente, cualquier creación dentro de sí mismos es posible mediante la sal, el azufre y el mercurio. Si uno quiere crear un sistema solar dentro de sí mismo, un sistema solar psicológico, claro, que le permita vivir libremente en todo el sistema solar, pues debe trabajar intensivamente con la sal, el azufre y el mercurio de los árboles. Esto implica, de hecho, grandes superesfuerzos. Hay que empezar por conocer un poquito de alquimia. Es necesario saber que el mercurio, del cual hablan todos los alquimistas, es el alma metálica del esperma sagrado. Hay que preparar esa alma metálica del esperma sagrado. Esto es cuestión de laboratorio. Si uno no prepara el mercurio, ¿con qué va a hacer la gran obra? Para poder realizar la gran obra, pues debe preparar el mercurio de los sabios. ¿Y cómo prepararía el mercurio de los sabios? Mediante el secretum secretorum de la alquimia. Se trata de un sencillo artificio que ustedes ya conocen. Es la conexión del Lingam Yoni.
Sí, la eyaculación del ens seminis, porque dentro del ens seminis está todo el ens virtutis del fuego. Es sencillo ese secreto, un secretor de la santa alquimia. En principio el mercurio es negro e inmundo. Es decir, en principio las aguas son negras. Cuando el alquimista comienza a trabajar, o mejor dijéramos cuando la pareja gnóstica comienza a trabajar, se le representa con el cuervo negro de la alquimia, porque sus aguas mercuriales están negras. Dicen los alquimistas en forma muy simpática y simbólica que de entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quiere decir que esas aguas negras deben transformarse, convertirse en aguas cristalinas, blancas, puras. ¿Es posible eso? Refinando el sacramento de la Iglesia de Roma. La palabra Roma colocada a la inversa significa amor. El sacramento de la Iglesia del amor es el sexo. Está en el sexo. Se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, pues las aguas negras se tornan blancas. Si se dice que en principio nos toca trabajar con el cuervo negro, o que necesitamos blanquear el cuervo, todo dice lo mismo. Volver las aguas negras en blancas, transformarlas mediante la refinación. El gran problema que estoy viendo de todos los hermanitos gnósticos, hombres y mujeres, de todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el sacramento de la Iglesia de Roma. Y están demorándose muchísimo en el despertar del Kundalini. Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la novena esfera y todavía no han recibido el fuego. Eso no está correcto. El fuego hay que recibirlo rápidamente. Los culpables son esas mismas parejas, porque resulta que no refinan el sacramento de la Iglesia de Roma. Realizan la conexión del Lingam Yoni en forma, dijéramos, animalesca. La química la procesan de forma demasiado brutal, animal. Esas aguas continúan negras años y años y años enteros, y ahí se estancan. Se están estancando por ese motivo. Pero si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma y se hace del coito, como dijera San Agustín, una forma de la oración, entonces las aguas negras se tornan blancas. Al llegar a ese estado, pues, se recibía en el Egipto sagrado la túnica de Eftaf, o sea, de la castidad, túnica blanca, de lino blanco. Las aguas negras han sido simbolizadas, repito, con el cuervo negro, pero las aguas blancas han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más tarde, con la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente hay que convertir las aguas blancas en amarillas, porque el verdadero color del mercurio es el amarillo. Por eso es que el planeta Mercurio lo representan siempre con el color amarillo. Mercurio de los sabios. Al llegar a ese estadio, se dice que las aguas se han convertido en el águila amarilla, o se les alegoriza con el agua águila amarilla. Las aguas amarillas reciben el azufre siempre. ¿Qué es el azufre? El azufre es el fuego luciférico, fuego sagrado. Ese azufre mezclado con el mercurio, más la sal sublimada que se levanta pues del fondo del vaso hermético, constituyen en sí mismos el vitriolo de los sapos. La palabra vitriolo vale la pena analizarla. Visitan interior in interram rectificatur invenias occultur lapidum. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. ¿Qué clase de piedra? Pues la piedra filosofal. ¿Cuál piedra es esa? La piedra filosofal es el mismo carbunclo rojo. Es el crestos o magnesio interior, revestido con los cuerpos de oro. Esa es la piedra filosofal.
Pero hay que rectificar entre las entrañas de la tierra, rebuscar entre ese vidrio líquido, flexible, maleable, para poder fabricar la piedra. De manera que una vez con el mercurio ya preparado, se puede crear los cuerpos existenciales superiores del ser. En una octava superior, tal mercurio sirve para fabricar el cuerpo astral. En una segunda octava nos daría base para fabricar el cuerpo de la mente. En una tercera octava podría darnos base para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal. Creados esos cuerpos, se reciben los principios anímicos, espirituales, o étnicos, búdicos, que nos convierte de hecho en hombres, en el sentido más completo de la palabra. Es decir, con tales cuerpos, o sea, tenemos nosotros de hecho ya creado el sistema solar en miniatura dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Nos convertimos en un sistema solar en miniatura, microcósmico, para ser más exacto, microcósmico. Habremos creado el sistema solar psicológico, así como creamos la luna psicológica. Quien posee el sistema solar psicológico dentro de sí mismo es un hombre de verdad. Antes de poseer uno el sistema solar psicológico dentro de sí mismo, antes de haberlo creado, no es hombre. Aunque crea que lo es, no lo es. Es animal intelectual, pero no hombre. Los mejores sabios lo han dado a entender, pero no se atreven a decirlo. No se atreven por miedo. Temen al ridículo. Temen a la reacción de las gentes. Sienten vergüenza. No lo dicen, lo van a entender, pero nada más. A mí francamente me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad, con valor, cueste lo que cueste. Mientras uno no ha creado los cuerpos existenciales superiores dentro de sí mismo, no es hombre, es animal intelectual. Hasta en las facultades de medicina se ha dicho. Y un profesor de medicina aquí en el Distrito Federal, en plena cátedra, dijo: nosotros somos mamíferos intelectuales, o racionales, que es lo mismo. Lo dijo, y lo curioso del caso fue que los discípulos no reaccionaron. Todo el mundo aceptó, lo dijo el profesor, ni modo, callarse el pico todo el mundo. Pero como se dijo en la Facultad de Medicina, no hay problema, ¿no? Lo grave es cuando se dice en una sala, ¿no? Y sin embargo en la facultad se dice y está aceptado. Realmente eso es que no ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero para poderlos crear hay que preparar el mercurio de los sabios. Así pues, una vez que uno ha creado un sistema solar psicológico dentro de sí mismo y una luna psicológica, si quiere avanzar un poco más tiene que definirse. Se le presentan a uno dos caminos al llegar a ese estadio del ser. El uno, la senda espiral nirvana. Es un trabajo bueno. La otra, la directa, camino directo, pero conduce uno al absoluto. Es un trabajo superior. Muchos se definen por el camino espiral nirvana. Como sus frutos son menores, los sufrimientos también son menores. Quienes se definen por el camino directo sufren más, porque sus triunfos son mayores, por lo tanto el dolor es más tremendo. En cuanto a lo que me atañe, soy un caminante de la directa. Y la doctrina que enseño es la de la directa, para los que quieran ir por la directa. Los que no quieran ir por la directa, pues lo lamento, porque habrá un punto en que todos tendrán que definirse. Los que siguen la espiral tendremos que decirles goodbye. Y los que seguimos la directa, pues vamos hacia el absoluto. Que te vaya bien. Pues claro. De manera que esa es la cruda realidad de los hechos. Ahora, la ventaja de los que seguimos la directa es que nos convertimos en hombres solares. Pero para convertirnos en hombres solares, tenemos que fabricar un sol psicológico dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso es obvio. El sol psicológico. Pero ¿cómo vamos a crear el sol psicológico dentro de sí mismos?
Es posible crearlo, pero mediante la eliminación del mercurio seco y del azufre arsenicado. ¿Y cuál es el mercurio seco? ¿Podría alguno de ustedes decirme? ¿Podría alguno de ustedes contestarlo? Son los agregados. Correcto. Los agregados psíquicos están constituidos por el mercurio seco. Y en cuanto al azufre arsenicado, ¿qué dirías? Fuego sexual y negativo. Correcto. El fuego de los bajos infiernos atómicos del hombre. El fuego que deviene del abominable órgano fundamentador. Eso hay que eliminar. Si uno elimina los agregados psíquicos y el azufre arsenicado, fabrica oro. Oro de la mejor calidad. Oro más perfecto que el que exista en cualquier mina de la tierra. Claro, para que haya oro dentro de nosotros mismos, se necesita de un gran artífice, de un artista hermético. Quiero referirme en forma clara al antimonio. El antimonio no es meramente una sustancia como pretenden muchos. En alquimia el antimonio va más lejos. Es una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, puesto que nuestro propio ser tiene muchas partes autónomas y autoconscientes. El antimonio es una de ellas. Es un alquimista. Esa parte trabaja activamente, fijando el oro en el mercurio. Ya dijimos que nuestros cuerpos están constituidos por mercurio azufrado, más un poco de sal sublimada. Pero fijar, pues, el oro en ese mercurio es lo importante. Ustedes saben muy bien la relación que existe siempre entre el oro y el mercurio en las minas. Hay oro, hay mercurio muy fecundo, donde se fija siempre el oro. Pero bueno, dentro de nosotros también hay relación entre el mercurio y el oro y el mercurio. A medida que vamos eliminando, por ejemplo, los agregados psíquicos o el mercurio seco relacionado con el cuerpo astral, es claro que el antimonio va fijando el oro en ese cuerpo. Y llega un instante en que verdaderamente el cuerpo sideral o astral, el famoso eidolon, se convierte en un vehículo finísimo de oro puro, de la mejor calidad. Al llegar a esa etapa es claro que la serpiente se devora al cuerpo astral, se lo traga. Y entonces pasamos a gozar del poder de los chakras. Antes, pues, porque una cosa es despertar a la serpiente, ponerle en actividad, y otra cosa es gozar de los chakras. Para poder gozar de los chakras, se necesita indispensablemente haber sido devorados por la serpiente. Una vez, después que el cuerpo astral ha sido tragado por la culebra, viene el trabajo con el cuerpo mental. Muchos pueden progresar hasta el astral. Al llegar a trabajar con la mente, fracasan. La mente es muy difícil. Ustedes saben lo que significa convertir uno su propia mente en una mente de oro, en una mente divinal. La mente es dificilísima y volverla de oro. ¿Cuán difícil es volver la mente de oro? Muchos llegan hasta ahí y ahí fracasan, y ahí no pasan. En mi presente existencia, cuando llegué ahí, fui advertido. Se me dijo, hasta aquí han llegado muchos, pero de aquí para allá es difícil que puedan pasar. Me limité a decir, bueno, voy a intentar. Y me propuse trabajar, eliminar el mercurio seco de la mente. Lo conseguí a través de supremos sacrificios y muy grandes esfuerzos. Y después que aquella mente se tornó en un vehículo de oro, fue tragada por la culebra. Entonces mi mente quedó feliz. El tercer cuerpo que hay que, el cuarto, sí, entre una tercera octava, nos toca trabajar con el causal. Parece increíble que también en el mundo de las causas naturales tengamos mercurio seco.
pero lo tenemos. Eliminar el mercurio seco en el mundo causal es muy difícil porque por lo común los agregados psíquicos del mundo causal o del cuerpo causal están vinculados al karma. Y eso es lo grave. Ahí tiene que haber negociaciones para poder eliminar determinados agregados. Superesfuerzos espantosos, más allá de lo normal. Terribles arrepentimientos. Allí es donde tenemos que lavar nuestros pies con la sangre del corazón. Todo eso es gravísimo. Claro, cuando uno ha conseguido eliminar los agregados psíquicos del causal, ya el oro ha sido completamente fijado en el mismo. Y la serpiente puede devorarse. Entonces es admitido en el mundo de las causas naturales como adepto calificado. Y es recibido, pues, en el templo del mundo causal como adepto calificado. Mucho más tarde, pues, habrá que elaborar con el buddhi, el cuerpo búdico o intuicional, tan cantado por muchos autores. Se le denomina la valquiria, la bella Salomita, la bella Sulamita, la esposa de Salomón, rey, la bella Helena de Troya, etc. Convertir aquel vehículo en un vehículo de oro no es tan fácil. Se trata de, para poder lograrlo, hay que eliminar todos aquellos átomos que fueron, dijéramos, deformados por nuestros errores. Cada átomo de esos implica una conciencia atómica diferente, deformada. Es decir, encontramos allí, dijéramos, inteligencias malignas, no propiamente en el budismo, sino en su contraparte por antonomasia. Implica esto cierto descenso, pues, a los mundos infiernos muy terrible, para poder eliminar agregados psíquicos inhumanos espantosos que se relacionan con la conciencia. Una vez que se ha logrado, pues el cuerpo búdico intencional resplandece con el oro de los años. Y por último viene el trabajo de Atman, el inefable. Convertido a Atman en un vehículo de oro, queda uno firmemente establecido en mí. Puedes clamar, soy una serpiente. Soy una serpiente. Todo este trabajo del cual les vengo hablando a ustedes se realiza en la novena esfera, en el sexo. Porque es en la novena esfera donde tendrá uno que esgrimir la lanza para desintegrar a los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Es en la forja de los hijos, donde la madre divina Kundalini Shakti empuña las armas de Vulcano para la destrucción de todo el mercurio seco. Así que después de que un hombre ha conseguido fabricar oro dentro de sí mismo, está listo, está preparado para que el Cristo resucite en él. El Cristo íntimo debe resucitar en el corazón del hombre. Y una vez que ha resucitado él, se vestirá con esos cuerpos de oro, que en su conjunto constituyen el tosoma helíaco del hombre solar. Revestido él, recubierto con esa envoltura metálica fina de oro puro, viene a la manifestación para trabajar la gran obra del Padre. Lo vital es, pues, llegar a la resurrección. Y es posible, si se trabaja como se debe trabajar en la novena esfera. Así pues, necesitamos crear una luna psicológica. Si necesitamos crear a un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos, también necesitamos crear al sol psicológico dentro de nosotros mismos, es decir, al hombre solar. Pero eso no es todo. ¿Ustedes creen que porque un hombre solar es tal, deba quedar estancado como tal? El hombre solar tiene derecho a convertirse en hombre galáctico. Tiene derecho a marchar hacia Sirio. Que el rayo de la revolución de la conciencia nos conduce a Sirio, hacia el sol central Sirio, la capital de la Vía Láctea, alrededor del cual giran millones de constelaciones.
Si un hombre solar quiere convertirse en un hombre galáctico, necesitará inevitablemente crearse una galaxia psicológica dentro de sí mismo. Para crearla tendrá que bajar otra vez a la fragua encendida de Vulcano, a trabajar allí con el agua y el fuego. Necesitará trabajar en la forja de los cíclopes, crear aquellos vehículos finísimos del Nirmanakaya, del Sambhogakaya, que tiene 3 grados de perfección más que el del Nirmanakaya, del Adhikaya, del Dharmakaya. Vehículos que le permitan existir como hombre galáctico en la galaxia y vivir en Sirio. Para eso debe bajar a crear los cuerpos que necesita para convertirse en hombre galáctico. No podría uno ser un hombre galáctico si no poseyera los 4 kayas de la alquimia. Una vez que uno los ha creado, se convierte en hombre galáctico. Por eso, en alguna ocasión, cierta dama adepto preguntaba en sí: ¿podría yo reencarnarme aquí en este mundo? La respuesta fue: imposible. Tú no eres más que un embrión. Para poder vivir en sí es muy difícil. Sí, allá no pueden vivir sino los hombres galácticos. Nada más. Tengas en cuenta que Sirio es la capital de esta Vía Láctea. Ahora, los habitantes de Sirio, los hombres galácticos, para hablar más claro, ¿tendrían derecho a progresar algo más? Digo que sí. Tienen derecho a convertirse en hombres infinitos. Para tener derecho a ser hombres galácticos, si tienen que crearse una galaxia psicológica. Así también para tener derecho a vivir todo el infinito que conocemos, el infinito que yo llamaría infinito de Einstein, puesto que él dijo: el infinito tiene un límite, el espacio es curvo. Para tener derecho a vivir en este infinito en el cual existimos nosotros, se necesita crear un infinito psicológico, con nuevos vehículos apropiados. Para ello hay que bajar a la forja de los cíclopes, a la fragua encendida de Vulcano. Entonces un hombre galáctico también está obligado a bajar a la 9ª esfera, si es que quiere convertirse en un habitante de todo este infinito. Este infinito perceptible con los lentes más poderosos podrá tener un promedio, hablo de un promedio general, no detallado, de unas 100.000 galaxias.